Reunirnos como iglesia, sean, como les digo, todos bienvenidos a la iglesia en general, a las visitas, sean muy bienvenidos. Así que es un gozo, es una alegría inmensa poder nuevamente estar frente a ustedes dispuestos a predicar la verdad bíblica. Así que, hermanos, que este tiempo sea un tiempo realmente importante en donde nosotros podamos entender lo que el Señor quiere decirnos. En los anales de la historia humana, ningún dramaturgo, ningún poeta, ningún filósofo ha concebido jamás un argumento tan sublime, tan revolucionario, tan radicalmente transformador como el que encontramos en Efesios 3. ¿Sí, no? Acompañando la introducción. Imagínense, queridos hermanos, por un momento que toda la historia del universo es un drama cósmico. Imagínense por un momento que toda la historia del universo es un gran drama cósmico, una obra teatral de dimensiones eternas, donde los ángeles son espectadores y los principados y potestades celestiales observan con asombro creciente el desarrollo de los actos. Durante siglos, el guión parecía claro. Dios actuaría a través de lo poderoso, de lo imponente, de lo extraordinario. Y todos son espectadores en este gran drama. Pero entonces, en el clímax de la historia, el autor divino introduce un giro argumental tan inesperado que deja sin aliento a toda la creación. De repente, el autor divino elige lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo insensato para confundir a lo sabio. Y lo más sorprendente de todo, toma a un perseguidor de la iglesia, lo convierte en su prisionero voluntario y lo hace heraldo de un misterio oculto desde la fundación del mundo. Pido que abra su Biblia en Efesios capítulo 3. Nos adentramos al último capítulo teológico de Efesios, porque a partir del capítulo 4, Pablo exhorta, o Dios exhorta mediante el apóstol Pablo, a que todo lo que se va conociendo del Señor, de Cristo y del Espíritu Santo y de la obra que ha hecho, lo pongamos en práctica. Siempre los privilegios en la gracia es para algo. Así que entramos en el último capítulo teológico del libro de Efesios y vamos a abarcar Efesios capítulo 3 desde el versículo 1 al versículo 13. Fíjense lo que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo fue escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos. Señor, voy a ti para agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Engrandezco tu nombre, Señor. Honro y glorifico tu nombre y tu grandeza. Reconozco, Señor, que tú eres el único Dios vivo y verdadero, creador y sustentador de todas las cosas, por lo cual exalto tu nombre, Señor. También, aprovechando mi oración para contigo, Señor, quisiera agradecer por tu iglesia, aquella iglesia que tú has adquirido mediante el alto precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar en comunión entre hermanos dispuestos, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a comprender tus verdades y por sobre todo, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica. Que tu Espíritu Santo tome el control de principio a fin de este tiempo y que tu mismo Espíritu Santo me use como un instrumento en este tiempo. Que tu palabra, Señor, sea una daga que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que remueva nuestras conciencias, desecha nuestros corazones de piedra. Y mi Dios, ayúdanos a honrar y a glorificar tu nombre. Bendice a los hermanos, bendice este tiempo, perdona nuestros pecados, Señor. Ora así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana tiene por título La sabiduría de Dios en escena. La sabiduría de Dios en escena. El pasaje que acabamos de leer es el escenario que Pablo nos presenta. El apóstol encadenado se convierte en el narrador de la obra más sublime jamás escrita. Como bien señaló el teólogo suizo Hans Urs en su obra teodramática, escuche lo que él dice: Dios no ha escrito un tratado sistemático para revelarse a sí mismo, sino que ha compuesto un drama donde cada persona es a la vez espectadora y actriz en la gran obra de su autocomunicación. Fin de la cita. ¿Y qué drama tan extraordinario es este que contemplamos en este texto? Un Dios que esconde su sabiduría en la locura de la cruz, que confía su tesoro más preciado a vasos de barro, que transforma las cadenas de un prisionero en púlpitos desde donde éste proclama las insondables riquezas de Cristo. Qué tremendo relato el que acabamos de leer. El gran predicador Spurgeon alguna vez comparó este pasaje y él dice lo siguiente: este pasaje es un diamante de muchas facetas, donde cada giro revela nuevos destellos de la gloria divina. Y es aquí donde encontramos paradojas que desafían nuestra lógica humana, toda lógica humana.
¿Cómo es posible que un prisionero que es Pablo sea verdaderamente libre? Es una paradoja. Prisionero, pero este hombre fue verdaderamente libre. Un misterio oculto que ahora es revelado. Un evangelio que parece locura, pero que contiene la sabiduría misma de Dios. El reformador Martín Lutero, al comentar sobre este texto, exclamó y dijo lo siguiente: «He aquí el corazón del evangelio. Donde el mundo ve debilidad, Dios muestra su poder. Donde la razón humana ve disparate», dice Lutero, Dios despliega su sabiduría infinita. En esta introducción nos adentraremos en las profundidades de este misterio que ha dejado perplejos a ángeles y que continúa transformando vidas, 2000 años después. Veremos cómo el sufrimiento de Pablo se convierte en el marco dorado que realza la belleza del evangelio. Cómo las barreras entre judíos y gentiles que parecían insuperables son derribadas para revelar un designio eterno, y cómo cada uno de nosotros hoy está invitado a participar de este drama cósmico, donde Dios está escribiendo con trazos de gracia y misericordia. Y yo considero que este pasaje es el más glorioso de la historia de la redención. Así que vamos a desarrollar este punto o este pasaje con por lo menos 4 puntos. Primer punto: el misterio revelado. El misterio revelado. Pablo dice en el versículo 1: «Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación», escuche bien lo que dice Pablo, «que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio». Así que el primer punto que quiero desarrollar es un misterio revelado. Pablo nos introduce aquí a uno de los conceptos más, por decirlo así, revolucionarios del Nuevo Testamento: el misterio. El misterio divino que le fue revelado a Pablo. Este término es un término clave en la teología paulina. Y el misterio aquí no se refiere a un enigma indescifrable. No se refiere a eso. El misterio aquí se refiere a una verdad sagrada que permaneció oculta en los siglos pasados, pero que ahora ha sido manifestada plenamente en Cristo. Recordemos que los profetas del Antiguo Testamento miraban hacia el frente. Ellos han profetizado que vendría un Salvador, un Mesías. La esencia de cada libro del Antiguo Testamento es esa. En los 39 libros del Antiguo Testamento, la esencia misma, el núcleo mismo de cada libro es que vendría un Salvador. Vendría el Mesías. De eso se trata toda la revelación del Antiguo Testamento. Era un misterio, porque evidentemente ellos no sabían lo que vendría. El núcleo de este misterio es radical en su sencillez y también en su profundidad. Los gentiles, aquellos que estaban fuera del pacto, son ahora incorporados. Son ahora incorporados plenamente al pueblo de Dios como, escuchen, coherederos. Pablo los llama coherederos. Fíjense lo que dice el versículo 6.
que los gentiles son coherederos. ¿Qué más? Miembros del mismo cuerpo. Y también dice copartícipes de las promesas. Esta es una triple declaración, es una triple descripción que rompe todos los esquemas del pensamiento religioso tradicional judío. Para los judíos esto es descabellado, o era descabellado en ese entonces. ¿Cómo es posible que los gentiles, que no eran parte del pacto, hayan sido incorporados al grupo selecto? Esto para los gentiles era descabellado. Pero en Cristo, los gentiles han sido coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Es una triple descripción que rompe, como digo, todos los esquemas religiosos tradicional judíos. Aquí se establece una igualdad fundamental en Cristo, que supera, escuche bien, todas las barreras étnicas, sociales y culturales. El teólogo N.T. Wright captura magistralmente la trascendencia de esta revelación y escribe lo siguiente: lo que Pablo proclama no es simplemente que los gentiles pueden ser salvos, sino que al ser salvos son injertados en el mismo árbol del pueblo de Dios, compartiendo la misma savia y dando fruto en igual medida. Fin de la cita. Este misterio encuentra su pleno cumplimiento en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como señala el mismo libro de Efesios en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Fíjese lo que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí se nos declara que Jesús derribó el muro de separación entre judíos y gentiles, creando en sí mismo de los dos grupos un nuevo hombre, un nuevo pueblo, lo que universalmente conocemos la Iglesia del Señor Jesucristo. Voy a citar a otro teólogo, F. Bruce, en su comentario del libro a los Efesios, ilumina aún más esta verdad. Y él dice lo siguiente: la inclusión de los gentiles no es un apéndice del plan de salvación, sino que estaba en el corazón mismo del propósito eterno de Dios. Esto no ha sido al azar, fue un plan divino del Señor. Ahora, esto nos lleva a una aplicación práctica, y no quiero adentrarme mucho a la aplicación aún. Pero viendo esto y trasladando a nuestro contexto actual, si Dios ha derribado la barrera fundamental que separaba a judíos y gentiles, surge una pregunta: ¿qué muros de separación podemos nosotros mantener en nuestras comunidades de iglesia? Simplemente no debería existir ningún tipo de muro de separación. Si Cristo en sí mismo reunió a ambos pueblos que estaban enemistados, había un muro de separación entre judíos y gentiles, y Cristo no vio sus pecados,
no derramó su justicia en ellos, sino derramó su gracia, derribó esa pared intermedia. ¿Cómo es posible que en la iglesia actual haya un muro de separación, haya división? Esto no es posible. La revelación de este misterio nos desafía a examinar constantemente nuestras prácticas. Se me viene a la mente lo que Pablo en sus últimos momentos le dice a Timoteo, un joven que estaba liderando ya, y le dice Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo no le dice ten cuidado de Satanás, del diablo, de las huestes malignas. No le dice eso. Pablo le dice ten cuidado de ti mismo y también ten cuidado de la doctrina. En otra parte le dice persiste en esto, exhorta, reprende, ¿verdad? Entonces, este misterio nos desafía a examinar constantemente nuestras prácticas, también nuestras actitudes, y tenemos que asegurarnos, queridos hermanos, que estamos reflejando una unidad radical que Cristo lo consiguió. Como bien señala el mismo Pablo en Gálatas 3:28, en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, varón ni mujer, porque todos, dice Pablo en 3:28 de Gálatas, somos uno en Él. Esta verdad, que hoy nos parece tan familiar, fue tan revolucionaria en su tiempo que requirió una revelación especial de Dios a Pablo. Y sigue siendo revolucionaria en cada generación que la recibe y por sobre todo que la vive en plenitud. Quiero avanzar con el punto 2. El misterio de Pablo como prisionero de Cristo. El misterio de Pablo como prisionero de Cristo. Vuelvo a reiterar una vez más. El ministerio de Pablo como prisionero de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Se presenta a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Esta es una declaración paradójica. Y esto obviamente encierra una profunda verdad teológica. Lejos de ser una víctima de las circunstancias, lejos de victimizarse, el apóstol reconoce que sus cadenas son parte de su identidad en Cristo y también de su llamado a su ministerio. El término prisionero no es aquí una simple descripción de su condición física, sino es una afirmación más allá de su total consagración al Evangelio. John Stott señala sobre esto: Pablo no era un prisionero de Roma, sino de Cristo, decía él. Sus cadenas no eran signo de derrota, sino de lealtad absoluta al Señor que lo había llamado. Lejos de victimizarse, Pablo hace frente a lo que está pasando, a lo que está sufriendo, a la circunstancia adversa que está atravesando, y él resalta que no es prisionero en Roma ni de Roma. Él dice prisionero de Cristo Jesús. Este ministerio en el cual Pablo estaba encarcelado, este ministerio de Pablo, aquí en este ministerio se encuentra su fundamento. Dice el versículo 7: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según
la operación de su poder. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo aquí no se atribuye mérito alguno. Pablo está reconociendo que su apostolado es un regalo inmerecido. Pablo está siendo sostenido por el poder de Dios. La paradoja alcanza su punto máximo en el versículo 8, donde el apóstol se describe a sí mismo como el más pequeño de todos los santos, a quien sin embargo le fue dada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me gusta citar a teólogos, lo voy a hacer una vez más. Karl Barth comenta sobre este pasaje: la grandeza del ministerio de Pablo no radica en sus capacidades humanas, sino precisamente en su debilidad, porque es allí donde resplandece la potencia de Cristo, dice él. Esta verdad es afirmada rotundamente por el mismo Pablo en 2 Corintios 12:9, donde el Señor declara: mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. La experiencia de Pablo como prisionero misionero nos confronta con una pregunta radical. ¿Estamos dispuestos nosotros a abrazar nuestras propias cadenas, aquellas limitaciones, sufrimientos o circunstancias adversas, como plataformas para manifestar el poder de Cristo? ¿Estamos dispuestos nosotros, en estas circunstancias adversas que muchas veces nosotros pasamos, dar gloria al Señor? Lo que estamos viviendo como país es una magnífica oportunidad para esto. Magnífica oportunidad para esto. ¿Y sabe qué nos ayuda a esto? La situación actual, como vuelvo a reiterar, como vuelvo a decir, ya lo dije, nos ayuda a depender más del Señor. Nos ayuda a depender más del Señor. Como Pablo mismo escribiera, sus cadenas habían servido para el progreso del Evangelio, demostrando que en el reino de Dios los instrumentos más improbables pueden convertirse en los canales más efectivos de la gracia. Dios siempre ha escogido lo necio, lo vil, lo que nadie piensa que es, precisamente para avergonzar a aquellas personas que se jactan de algo que quizás tienen. Como decía alguien, Dios no llama a los capacitados, Él los llama y los capacita. Y esto es lo maravilloso de la gracia, que Dios usa vasos de barro para que el Evangelio, para que su gracia, para que su reino lleve la única gloria y honra en este mundo. Esta verdad es una necesidad urgente para la iglesia contemporánea, para nuestra iglesia. En un mundo obsesionado con el éxito, en un mundo donde la influencia, la autosuficiencia radican y pululan por todos lados, el testimonio de Pablo nos recuerda que el verdadero ministerio fluye, escuche bien, de la dependencia radical en Cristo. De la dependencia radical en Cristo. Y que a menudo es a través de nuestra vulnerabilidad que Dios elige manifestar su gloria. Watchman Nee, un pastor chino, dijo lo siguiente: Dios no necesita nuestras capacidades, sino nuestra disponibilidad.
no busca nuestros recursos, sino busca nuestra rendición. El ministerio de Pablo ha sido forjado en las cadenas, pero él ha sido libre del Espíritu. Y esto nos desafía hoy a vivir con esa misma paradoja santa. Débiles en nosotros mismos, pero poderosos en aquel que nos llama y nos sostiene. Tercer punto que quiero compartir con ustedes. La sabiduría multiforme de Dios manifestada a través de la iglesia. La sabiduría multiforme de Dios manifestada a través de la iglesia. Fíjese lo que dicen los versículos 9 y 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. El apóstol revela aquí uno de los propósitos más profundos de la existencia de la iglesia: dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Multiforme es una palabra interesante porque sugiere una sabiduría de increíble variedad. Sugiere una sabiduría que tiene una riqueza notable, de alta complejidad, como un tejido de muchos colores, como un diamante de infinitas facetas. Esa es la raíz de la palabra multiforme. Lo asombroso es que esta sabiduría no se revela mediante manifestaciones espectaculares de poder, sino a través de la existencia misma de la iglesia como una comunidad redimida. Obviamente esto representa una inversión total de los valores mundanos. Y nosotros sabemos cómo es el sistema mundano. El sistema mundano humano busca demostrar su poder mediante la fuerza y dominación. Dios elige revelar su sabiduría suprema a través de una comunidad que vive y practica los valores del reino: amor, perdón, servicio, unidad, y la lista es larga. El versículo 9 nos dice, o nos muestra, que este misterio estuvo oculto desde los siglos en Dios. Esto nos indica que la iglesia no fue un plan secundario. Es el centro mismo del propósito eterno divino. Ahora, ¿por qué siempre estamos exaltando el deber de la iglesia en este mundo? ¿Por qué siempre estamos haciendo un recuerdo de lo que debe de ser y hacer la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque sencillamente la iglesia es la única agencia aprobada por Dios en esta tierra. Dios no puede llevar a cabo sus propósitos mediante otras entidades que no sea la iglesia. Por eso es que se insiste mucho. Sí, la iglesia tiene mucho privilegio. Recordemos los privilegios. Vemos en Efesios 1, del 3 al 14. Dios nos escogió, nos predestinó. Fuimos aceptos en el amado. Luego dice que en Cristo tenemos redención por su sangre. Él nos redimió. Y luego vemos el trabajo del Espíritu Santo en el versículo 13 y 14, que Él nos ha sellado. Él es nuestra garantía. Así que hay mucho privilegio. Pero siempre decimos, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Si usted se da cuenta, los privilegios dentro de la doctrina bíblica siempre son para algo. Para algo. El misterio estuvo oculto desde los siglos en Dios.
Y como les digo, esto no fue un plan secundario. Alguien dijo lo siguiente: la iglesia no es un accidente histórico ni una institución humana, sino el teatro cósmico donde Dios despliega su obra maestra de redención. Y es precisamente desde la iglesia que el Señor sigue usando la predicación del Evangelio para seguir llamando a pecadores al arrepentimiento. Este mensaje usted no lo va a escuchar allá en la alcaldía, en la gobernación, usted no lo va a escuchar en ninguna parte. Lo va a escuchar única y exclusivamente en una iglesia bíblica. Dice que los ángeles han anhelado contemplar todo esto. Cada acto de amor, cada gesto de reconciliación, cada expresión de unidad en la iglesia es una declaración teológica en el mundo espiritual. La comunidad cristiana es el lugar donde el poder de Cristo crucificado se hace visible en medio de un mundo caído. Esto nuevamente nos confronta con una pregunta esencial. ¿Está nuestra vida comunitaria revelando efectivamente esta sabiduría multiforme de Dios a las potestades celestiales? ¿O estamos reproduciendo, escuche bien, los patrones de división y egoísmo del mundo? Como último punto número 4, confianza y acceso con libertad ante Dios. Confianza y acceso con libertad ante Dios. Pablo culmina esta sección con una declaración, yo considero explosiva. Pablo dice: ¿en quién? O sea, Cristo. En Cristo tenemos libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Libertad o confianza, escuche bien, etimológicamente era un concepto revolucionario en el antiguo mundo. Este término, escuche bien, describía el derecho de un ciudadano griego a hablar con total franqueza en una asamblea pública. Pero Pablo lo lleva más allá y él dice: ahora todos los creyentes tenemos este acceso directo al trono de la gracia. Alguien dijo: esto es el evangelio nuclear. No religión, no rituales, no jerarquías, acceso directo al corazón del Padre por la sangre del Hijo. Y esto es un tremendo privilegio. Ya no necesitamos comprar ahí del mercado campesino animales puros. Ya no necesitamos un sumo sacerdote. Ya no necesitamos un lugar santísimo, materialmente hablando. Ya no necesitamos nada de eso. Cuando el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo, ha sido una señal clara de que ahora, mediante Cristo Jesús, tenemos acceso al mismo trono de la gracia. Esto es tremendo, hermano. Esto es glorioso. Siempre digo, si esto no nos mueve, ¿qué más el Señor tiene que hacer? Esto es algo único, grandioso. Grandioso. Esto tiene una connotación profunda. Este acceso no es condicional. Esto es una entrada formal.
Como cuando un embajador es presentado ante un monarca, nosotros tenemos este acceso 24/7. Siempre. Pero Pablo inmediatamente conecta esta gloriosa verdad con una paradoja, considero yo, escandalosa. Él dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. El mismo hombre que proclama nuestro acceso ilimitado a Dios está encadenado en una prisión romana. El teólogo ruso Pavel Florensky captura esta tensión y él dice lo siguiente: las cadenas de Pablo son los grilletes dorados del amor divino. Las cadenas de Pablo son los grilletes dorados del amor divino. Su prisión, dice este teólogo ruso, su prisión es el púlpito más libre del mundo. Tremenda declaración. Esta conexión entre acceso divino y sufrimiento humano es crucial. No es un acceso teórico, es probado, ¿sabe qué? En el fuego del sufrimiento. El mártir del siglo II, Ignacio de Antioquía, lo entendió muy bien esto, cuando escribió Camino a su persecución. Él dice lo siguiente, o él dijo lo siguiente: mis cadenas son perlas preciosas y mis sufrimientos son mi carta de presentación al Padre. Nuestra oración no es un grito en la oscuridad, es una conversación en la sala del trono. El sufrimiento no niega nuestro acceso al trono, lo autentica. Esta verdad destruye toda religiosidad. No necesitamos intermediarios humanos. Terminando esta parte, como diría Lutero, el cristiano más débil, con fe, tiene más acceso a Dios que todos los sumos sacerdotes del antiguo pacto juntos. Escuche bien, el cristiano más débil con fe tiene más acceso a Dios que todos los sumos sacerdotes del antiguo pacto juntos. ¿Vivimos con esta conciencia de acceso ilimitado al trono de la gracia? ¿O seguimos actuando muchas veces como mendigos espirituales cuando hemos sido investidos como hijos del Rey, coherederos, copartícipes, miembros de la familia de Dios? Me gusta, esta semana estuve compartiendo con algunas hermanas el pasaje de Primera de Pedro, donde Pedro escribe a los expatriados dispersos en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia. Estaban siendo dispersados, estaban sufriendo bajo el fuego de la persecución. Y Pedro les dice: hay una herencia revelada en Cristo Jesús, revelada por la resurrección en Cristo Jesús. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos. Y yo le decía a las hermanas: ¿qué importa si sufrimos? ¿Qué importa? Porque tengamos que atravesar en este mundo caído, corrompido. Lo que nos espera es algo glorioso, hermanos. Y no será por un tiempo definido. Pasaremos toda la eternidad con el Señor. Esto es glorioso. Por eso, queridos hermanos, les animo a que no pongan su esperanza en las cosas terrenales. Quiero dar por lo menos 3 aplicaciones sencillas. Primero, vive con audacia. Tienes acceso directo a Dios. Vive con audacia. Tienes acceso directo a Dios.
Pablo dice: en quien tenemos libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ya no necesitamos rituales, ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos méritos propios para acercarnos a Dios. Ora con confianza. Oremos con confianza, sabiendo que somos bienvenidos como hijos de Dios. Número 2, rompe barreras. La iglesia es una familia sin divisiones. Rompe barreras. La iglesia es una familia sin divisiones. Los gentiles, dice Pablo, son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. En Cristo no hay distinción por raza, cultura o estatus social. No hay. Busquemos activamente la unidad en nuestra iglesia. Rechacemos prejuicios y divisiones. Hay personas que evitamos. Hay personas que menospreciamos. ¿Cómo podemos reflejar la unidad de Cristo si practicamos tal cosa? Número 3. Encuentra propósito en el sufrimiento. Pablo dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo, no desmayéis por mis tribulaciones. El sufrimiento, queridos hermanos, en nuestra vida no es señal de abandono. No lo es. El sufrimiento, como alguien dijo, es una plataforma para el Evangelio. En lugar de quejarnos, deberíamos preguntarnos: ¿cómo puede Dios usar esto para su gloria? ¿Vemos nuestras luchas como derrotas o como oportunidades para mostrar el poder de Cristo? Así que, queridos hermanos, la idea es clara. Este pasaje nos llama a vivir con seguridad. Tenemos acceso a Dios, amar sin barreras, demostrar unidad en la iglesia. Esto también nos llama a sufrir con propósito, usar el dolor para el reino. Y por último, esto nos llama a que hablemos con valentía para compartir el Evangelio en un mundo hostil a Él. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, esperando que esta palabra nos haga reflexionar, que hagamos un autoanálisis y esperando que este comienzo de semana el Señor pueda guiarnos, bendecir grandemente sus vidas. Amén. Voy a ver que se ponga en pie, por favor. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, agradezco tu misericordia, tu gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Te pido, Señor, que tu palabra pueda tener el efecto que tú quieres en nosotros, Señor. Remueve nuestros corazones de piedra e implanta en nosotros sensibilidad espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a practicar lo que aprendemos de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a solamente mirar a Cristo, porque Cristo es nuestro mayor y mejor ejemplo, Señor. En Él no vamos a encontrar jamás decepciones o alejamiento, sino todo lo contrario. Ayúdanos solamente a enfocarnos en Cristo, Señor. Bendice a tu iglesia. Sigue obrando en nosotros, Señor, sabiendo que cada uno de nosotros hemos sido personas rescatadas por gracia. Estamos aún en ese proceso
de santificación. Sigue obrando en ella, Señor. Bendice a los hermanos que están aquí, a los que no han venido también, Señor. Pedirte que tú los guardes, que esta semana nosotros, Señor, podamos ser guardados mediante el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.